¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Vamos a platicar el día de hoy de los conflictos que se dieron en torno a la votación en la presidencia de la mesa directiva de las cámaras de diputados y también de senadores. Después de 4 votaciones, Laura Rojas, de la bancada del PAN, fue electa finalmente como presidenta de la Cámara Baja. Esto tras la renuncia del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo. Aquí vamos a recordar este preciso momento para empezar con este debate. No seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Y por otro lado, en la Cámara de Senadores también se vivieron momentos de confrontación entre los propios morenistas. Ricardo Monreal por un lado y Martí Batres por el otro, por la presidencia justamente de la mesa directiva, tuvieron algunas diferencias. Finalmente la senadora de Tabasco, Mónica Fernández, ganó la candidatura interna, dejando fuera de la reelección al senador Batres a pesar de la impugnación que este presentó. Vamos a escuchar al respecto. ¿Por qué está obsesionado el senador Monreal con sacarme de la mesa directiva? Pues es una obsesión. Parece que se le va la vida en eso. Parece que no puede existir si yo estoy al frente de la mesa directiva. ¿En qué le afecta? ¿No puede desarrollarse políticamente si yo estoy en la mesa directiva? No hay división. No hay fisura, solo hay opiniones que las respetamos y que no vamos a profundizar división. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Y bueno, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores inició el segundo año de labores. Entre la agenda legislativa, también pendiente, que está pendiente, se encuentra la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa y también el paquete económico 2020 que fue precisamente presentado ayer. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió confianza a la gente y afirmó que el presupuesto no se va a ir al caño de la corrupción como antes. Así lo dijo. Vamos a escuchar también parte de sus palabras. Vamos bien, porque ya no se va el dinero del presupuesto como era antes por el caño de la corrupción. Y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno, no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales, ya no tiene el presidente una guardia de 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense cuánto significa esto de ahorros. Bien, vamos entonces, si le parece bien, analizar este tema, porque nos acompaña, tenemos una mesa muy nutrida en esta mesa de análisis político. Empiezo primero por Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores. Muchas gracias, Luis Carlos. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Y además, expresidente del Instituto Federal Electoral, cuando era todavía el Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, también está con nosotros Antonio Ortega Martínez, él es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y también secretario de la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y finalmente también saludo con gusto a María del Carmen Nava Polina. Ella es experta, por supuesto, en temas legislativos. Muy importante su punto de vista el día de hoy. Muchísimas gracias, María, y bienvenida. Encantada, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, también tenemos que decir que está invitado el senador Martí Batres, senador de Morena,
Estamos esperando, esperemos que llegue, porque también su punto de vista y su opinión al respecto y para generar los argumentos en este debate serán importantes, así que esperemos que sí nos pueda acompañar en esta mesa. Bien, voy a empezar primero contigo, Luis Carlos, acerca de pues, lo que el senador Martí Batres insistió, o bueno, más bien hizo como esta iniciativa que presentó para reformar la ley orgánica. ¿Qué opina sobre esta iniciativa que él propuso? Bueno, primero creo que el conflicto es cosa del pasado y que en las dos cámaras los conflictos que hubo son cosa que ya se ve lejana, dado que se presentó la propuesta de presupuesto y de la ley de ingresos. Eso va a acaparar la atención de las próximas semanas y la agenda va más allá y es muy intensa, de tal forma que me parece que es un tema que es cosa del pasado. Pero lo que sí creo que es importante es que se debe revisar los gobiernos de las dos cámaras. A mí me parece que efectivamente sí vale la pena revisar quién encabeza la mesa directiva, cuáles son las funciones de la mesa directiva, si las juntas de coordinación política están cumpliendo o no, de quién debe depender la parte administrativa, de quién debe depender el contralor interno. Hay un problema, por ejemplo, en el hecho que el contralor que debe revisar y sancionar a los diputados depende de la Junta de Coordinación Política. Correcto. Y es un sinsentido total. Entonces se debe revisar todas estas cuestiones. Y entre ellos, claramente, pues el tema de si debe ser rotativa o no se debe ser rotativa, si los principios que dieron pie a esta distribución de los cargos que fue fruto de hace unos 10 o 15 años siguen siendo válidos o no válidos, me parece que es una discusión relevante. Pero en términos de este periodo de sesiones, y aquí está un diputado, creo que el tema ya está en otra perspectiva. Diputado Ortega, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su punto de vista? Yo comparto con Luis Carlos Ugalde que fue un incidente que va a quedar como anecdotario político. Sin embargo, creo que habría que destacar dos cosas muy importantes. Primero, se mostraron las debilidades de viejos políticos formados en la lucha por democratizar el régimen, que escucharon el canto de las sirenas, que él sabiendo, y me refiero a Porfirio Muñoz Ledo, que la ley orgánica establecía muy claramente que el primer año de la legislatura, la presidencia de la Cámara la ocuparía el partido con la representación más grande, y por eso Porfirio Muñoz Ledo es presidente, que el segundo año la segunda fuerza y el tercer año la tercera fuerza, y que esas reglas estaban determinadas y no había razón para modificarlas cuando el juego ya había comenzado. Yo creo que la debilidad por la permanencia en la mesa directiva hizo que se tropezaran y cometieron un grave error. Afortunadamente la política venció a la aritmética y a pesar de que Morena tiene la mayoría, la presión mediática, la presión política fue tan grande que finalmente se vieron obligados a dar marcha atrás y respetar lo establecido en la ley orgánica. Correcto. Hablando sobre este tema, que la política venció a la aritmética, ¿usted considera que más allá de estos puntos y estas diferencias que existen claramente entre Monreal y Martí Batres, se puede llegar de alguna manera a un acuerdo? Y yo me refiero a la parte democrática, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para que dentro de estas leyes, dentro de estas iniciativas, a final de cuentas el pueblo sea el que esté en una condición favorable, si se le puede decir así, porque bueno, son leyes que se tienen que pensar en favor del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de la Cámara de Diputados, los que conocen a Porfirio Muñoz Ledo saben que su ego es tan grande que no cabe en el recinto de la Cámara. Él no se veía como un diputado raso, levantó la mano durante varias semanas esperando que el presidente lo notara y pudiera invitarlo. El presidente efectivamente no lo vio, no lo escuchó y dio un manotazo y obligó a la modificación. En el caso del Senado, creo que ahí no había impedimento para que Martí Batres pudiera ser reelecto. Sin embargo, Monreal creo que hizo una operación política con el respaldo de personajes que no son senadores, pero que actúan en las decisiones de ahí, y finalmente se pudo
armar una mayoría indiscutible, la diputada de Tabasco, y finalmente se resolvió el problema. Correcto, María del Carmen, como especialista en temas de materia legislativa, ¿tú consideras que esta diferencia que existe entre Monreal y Martí Batres del mismo partido puede afectar también este proceso interno que está teniendo Morena en estos momentos? Y sobre todo porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también puso de alguna manera un ultimátum, ¿no?, para esta situación. ¿Qué consideras? Aquí creo que tendríamos que rescatar dos cosas. Uno, el proceso de institucionalidad legislativa que tienen en ambas cámaras. O sea, creo que justo lo que observamos en este conflicto en diputados y en Senado por las mesas directivas es justo ver si está profesionalizado o no el trabajo legislativo, y ahí tenemos todo un trabajo por hacer, ¿no? Y lo vincularía con otra situación. Los partidos políticos están justo también en un proceso de regeneración por completo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el partido gobernante es de reciente creación, también sus propios procesos internos tienen el mismo... su propia dinámica de maduración partidista. Creo que ahí eso se refleja también justo en el trabajo en las cámaras, y entonces tendríamos justo que vincular esos dos elementos, o sea, partidos en regeneración o nuevos, ¿no?, en este caso Morena, y el reto que tenemos de ver un trabajo institucionalizado en mesas directivas, un poco también rescatando lo que comentaba Luis Carlos respecto a cuáles son las facultades completas como órganos de gobierno, como grupos parlamentarios. Creo que aquí tenemos un gran reto en las dos cámaras federales, que es qué tan transparentes son. Y un eslabón o una serie de eslabones perdidos, ¿no?, sobre estas dudas de cómo generar estos procesos, como dice Luis Carlos Ugalde, ¿no? ¿Cómo generar esos procesos? ¿Cómo ejercer las facultades que ya están? O sea, hay facultades de fiscalización que no se ejercen de manera completa. Hay responsabilidades también de las distintas comisiones. Ahora justo vamos a estar ya en el proceso de debate del presupuesto 2020. Sin embargo, también tendríamos que estar viendo en paralelo que cada comisión ordinaria hiciera su propio balance de cómo se ejerció el presupuesto 2019. Ahí tenemos un vacío aún que tenemos que ver cómo van a reaccionar las distintas comisiones, sobre todo en Cámara de Diputados, en este caso por ser del ámbito presupuestal. Entonces, sí hay facultades, insisto, legales sin ejercer o sin ejercer de manera completa. En el paquete económico específicamente. En el Congreso como tal, me refiero. Okay. Y claro, lo vamos a ver, o sea, no solo es, bueno, ya... viene el paquete fiscal 2020 y el 19, ¿qué pasa? ¿No? O sea, tenemos que diputados aprobar justo la cuenta pública 2019, ver si van a hacer ese trabajo de análisis descriptivo y pulcro de en qué se gastaron los recursos en este año, para justo poder prever y hacer un balance contextualizado de qué aspiramos a tener en 2020. Entonces, por eso daría justo ese paso hacia atrás, para ver en qué, si se están ocupando justo los legisladores federales de hacer un análisis de lo que se trabajó en 2019. Y termino comentando que justo el gran reto es poder tener transparencia legislativa. Uno de los últimos balances que se tuvo es que más del 40% apenas tienen de cumplimiento en transparencia legislativa en ambas cámaras, de acuerdo a la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Entonces, sí hay todo un retos múltiples, multifactoriales, multiactores, ¿no?, en las dos cámaras que tendríamos que ocupar, y en ese sentido, pues, dar una lectura completa al análisis que tenemos que hacer en el presupuesto 2020, en toda la agenda legislativa que quieren desarrollar tanto en San Lázaro como en Senado. En fin, creo que tenemos que dar un paso atrás de justo en dónde estamos parados en términos de la madurez de partidos políticos, de volverse a crear de los que ya estaban, ¿no? El Partido Acción Nacional, el PRI, en fin, el PRD, están justo en esa metamorfosis. Y por supuesto que
la adaptación que llevan a sus cámaras pues va a afectar en el sentido de toma de acuerdos, de grupos parlamentarios. Y claro, eso pasa en todos los congresos y parlamentos del mundo, no es exclusivamente en México. Y justo la forma en que resuelven los problemas pues es lo que nos deja el sabor de boca, ¿no? Claro, y haciendo este análisis, Luis Carlos, sobre lo que plantea María del Carmen, ¿cuáles consideras entonces, y sobre todo para empezar a abrir el debate, que tienen que ser los primeros retos? ¿Cómo enfrentar estos retos? Bueno, de cara ya al 2020 y sobre todo lo que está pendiente, ¿no? Bueno, el Congreso tiene dos tipos de retos, creo yo. Uno que es contingente y coyuntural, que es resolver la agenda que está sobre la mesa y que básicamente tiene que ver con el presupuesto que presentó el presidente y la ley de ingresos. Ese es el tema central, medular. Correcto. Y el segundo es el desahogo de minutas o de leyes que están sobre la mesa. Y para eso hay un periodo muy exiguo, son 4 meses o menos que eso. Ese es el tema coyuntural. Ahora, el Congreso como una institución tiene un desafío, y lo ha tenido siempre, de poder replantear su estructura, su eficacia, su desempeño, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Tenemos una legislatura que es la más inexperta que ha habido probablemente en mucho tiempo, con menor formación de sus integrantes. ¿Y cuáles son las consecuencias que ha traído justamente esta inexperiencia histórica? El diputado nos puede platicar eso, pero desde afuera lo que se escucha es que claramente esto ha tenido un proceso de dificultad de trabajo en comisiones, y que eso pues, es un desafío. A mí me parece que los legisladores traen representatividad, pero también deben traer experiencia y conocimiento, y cuando falta una de estas, pues sí se complica mucho el trabajo. Pero son dos cosas diferentes. Yo tengo la impresión de que la reforma y el fortalecimiento institucional del Congreso, que es un tema central para que el Congreso funcione, es un desafío. No creo que se aborde en los próximos 2 años. Creo que esta legislatura hizo un esfuerzo hace 1 año de reducir su costo, y esto es muy bueno, es muy importante, pero la reestructura y el fortalecimiento interno es un tema pendiente. Y hablando de reducir el costo, ¿considera entonces que actualmente es caro? No, yo no. ¿Y para qué reducirlo entonces? No, lo redujeron ya en por eso, $1,000 millones de pesos, porque me parece reducido? que había un dispendio, me parece que había excesos, me parece que era posible entonces, hacerlo. Sí era caro, de alguna manera. Es que el concepto de caro en política es muy complicado. Yo creo que había recursos que no justificaban su existencia. Por ejemplo, y sigue existiendo esta partida, los grupos parlamentarios reciben asignaciones que siempre han sido recursos muy opacos en su manejo. Se redujo esa partida, yo creo que se puede reducir todavía más. ¿Qué opina de los plurinominales, de los diputados y senadores plurinominales también? Si se puede tocar por ese tema. Yo creo que en el Senado vale la pena eliminar los senadores por la vía plurinominal. ¿Eliminarlos o reducirlos? Eliminarlos. Correcto. Porque me parece que no hacen sentido. De hecho, esa es una propuesta del senador Martí Batres, que me parece que es muy positiva. En el caso de los diputados me parece que no tiene sentido. Me parece que reducir el número de diputados plurinominales sería un error en términos de pluralismo. Correcto. Yo tengo la impresión que en las pasadas elecciones presidenciales un factor tuvo una influencia determinante. Había un hastío de la sociedad, había un reclamo de la población contra un régimen que había cometido abusos, que había conducido mal el destino del país, un discurso atractivo, un discurso que penetró en el ánimo de la gente, generó un gran movimiento político electoral que permitió que, como lo dice Luis Carlos, un partido propusiera candidatos y que sin hacer campaña muchos de ellos prácticamente llegaron a la Cámara respaldados por el discurso, por el hastío, por el ofrecimiento de que llegando ellos al gobierno se ofrecería el cielo y las estrellas. Y hoy la Cámara tiene una formación desgraciadamente con poca experiencia, con poca formación política, con poca formación teórica, y ahí lo determinante en las decisiones en la Cámara de Diputados es la instrucción que se da
por un reducido grupo de diputados y en muchos casos por la instrucción que da el presidente de la República para que finalmente se tomen las decisiones. Creo yo que la Cámara puede mejorar, se están haciendo esfuerzos, se terminaron abusos, se limitaron gastos que quizás eran innecesarios, pero ese periodo ya terminó, se hicieron las reformas, se hicieron los ajustes, se hicieron los recortes, ahora lo que hace falta es legislar, tomar decisiones que vayan en función de la solución de los problemas. Ya las reformas de carácter simbólico que el presidente y la sociedad demandaba se resolvieron, se acordaron, ahora falta ir al fondo de la problemática nacional. ¿Y cuál considera entonces, diputado, que son las consecuencias, como lo marcaba Luis Carlos Ugalde bien, sobre esta inexperiencia que existe actualmente? ¿Cuáles han sido las consecuencias y cuáles pueden ser a mediano y corto plazo? Las consecuencias es la toma de decisiones por una mayoría que recibe instrucción. Y cuando eso sucede, no son las ideas, no es el debate, no es el razonamiento, no son los elementos que pueden ayudar a resolver la legislación y los problemas económicos y sociales del país, lo que determinan las alternativas y las decisiones. Me parece que hay una debilidad en una fracción, la oposición, todas juntas, no logramos en números imponer razones, se ganan los debates, pero se pierden las votaciones y hay, creo que muchas de estas decisiones tomadas sin reflexión y con consecuencias que van a ser delicadas. Por cierto, este fenómeno se ocurría cuando el PRI tenía una posición hegemónica hasta antes de 1997, sobre todo en los años 80s y 70s, que no escuchaban razones. Y era de alguna manera podemos decir que no había democracia, si se le puede plantear de esa manera. Había ¿no? una imposición con los votos, claro, sin razones. Y muchos de quienes cuestionaban eso hoy están del otro lado. Así es. Por ejemplo, Pablo Gómez, que era un diputado de la bancada de 1979, cuando surgen los diputados plurinominales por primera vez, era un diputado muy activista y muy duro y acusaba mucho a este mayoriteo del PRI. Hoy él es acusado. Él coordina ese mayoriteo. Él acusa y está en una posición de soberbia, de descalificación. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que sea cual sea el color del partido, o sea, más preparados, menos preparados, más experimentados, la reacción es muy semejante. Y ves lo que ocurre en el Senado y es diferente, que probablemente porque Morena tiene una posición menos sólida como la que tienen diputados, pero esta posición de la Cámara es muy semejante a la que había hace 30 años. Es increíble que Porfirio Muñoz Ledo, que Pablo Gómez, por mencionar a dos, hubieran insistido en el tema de la reforma a la ley orgánica, la posibilidad de la reelección. Injustificable, inexplicable, solo atendieron una instrucción que se les dio para que aceptaran la modificación y quedara la ley como está, que es una ley que desde luego se puede ajustar a una nueva realidad política, pero que finalmente es una ley que estaba vigente para un juego que ya había comenzado y que era inconveniente y que era inaceptable que las reglas de ese juego se cambiaran cuando ya se había iniciado. Increíble la debilidad ideológica de Muñoz Ledo, de Pablo Gómez, que eran los principales defensores de la modificación a la ley orgánica para la reelección de Porfirio Muñoz Ledo. Claro, y tomando en cuenta esto como inaceptable y haciendo una comparación, ¿no es un poco parecido lo que sucedió en Baja California con la ley Bonilla? O sea, tomar y hacer esos cambios fuera de la ley, de lo establecido, Mari Carmen. De hecho, sí, en el sentido de que no ha sido exclusivo Baja California, también tenemos el Congreso de Quintana Roo. Muy sonado, o sea, incluso antes de las elecciones, o sea, del 2018,
antes de la nueva conformación legislativa en congresos locales, se empezaron a dar una serie de reformas que incluso iban en contra, pues, de los contrapesos básicos del Estado, ¿no? Por ejemplo, en Sonora se dio el Congreso anterior una reforma para que la agenda legislativa fuera acordada junto con la gobernadora actual, ¿no? O sea, bueno, el titular del gobierno en turno. De tal forma que sí hemos observado a partir del año pasado una toma de decisiones mayoritarias en los distintos congresos locales. Entonces, no es exclusivo verlo a nivel federal. O sea, sí, lo que ocurrió también la semana pasada en el Congreso de Veracruz con el fiscal que fue removido por la Comisión Permanente, en el caso de Quintana Roo, que hacen alusión a la Gran Comisión, que es, pues, un órgano de gobierno que dejó de existir justo con el principio del milenio. Es decir, o sea, sí estamos observando un comportamiento legislativo de conformación de mayorías diferente, que incluso ha sido atentatorio de principios constitucionales. Y me parece que aquí justo lo que habría que hacer es un alto en el camino y recordar, porque tenemos la ley orgánica del Congreso actual, y justo como hacían referencia previamente, que se dio derivada de una conformación plural de entonces Cámara de Diputados en 1997, es cuando se da esta nueva ley orgánica, se da, en fin, el canal del Congreso, el sistema electrónico de votaciones, justo el voto ponderado en la Junta de Coordinación Política, que antes no existía. En fin, había incluso en las épocas justo de oro de grupos mayoritarios de partido político del PRI, una comisión que medía casi 100 diputados, ¿no? Prácticamente la cuarta parte, porque antes era de menor proporción en Cámara de Diputados. Entonces, estamos viendo que, pues, se tiene que aplicar la ley orgánica que está, recordando el respeto a la pluralidad, el respeto a las minorías, el respeto, en fin, a la pluralidad en los distintos comisiones y órganos de gobierno. Y bueno, es en el contexto también de ya hay reelección federal, legislativa, entonces a partir de 2021 y de 6 años después, cualquiera de los senadores que ahorita forman parte de la Cámara Alta podrán aspirar a ser reelectos. En el caso de diputados federales, lo mismo. Entonces, sí tenemos un Congreso que requiere ser mucho más transparente, ejercer más sus facultades. ¿Para qué? Justo para también combatir la inexperiencia legislativa que tienen de perfiles, pero pues, si vamos a aspirar a tener posibilidad de reelección, pues nosotros como población, posibles electores, tener la información adecuada para poderlos reelegir en dado caso o valorar su trabajo de manera completa, ¿no? Correcto. En tiempos políticos, Luis Carlos, ¿consideras que, y tocando el tema, regresando al tema sobre la iniciativa de Martí Batres, del señor Martí Batres, de reformar la ley orgánica, considera que es necesario? ¿Son los tiempos? ¿Es momento de hacerlo? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, me parece que es muy importante hacerlo, Max. No creo que a nadie le importe, y yo creo que a Martí le importa ahora porque fue un poco víctima de un movimiento de su propio partido que lo rechazó. Sí. Pero supongo que si eso no hubiera pasado tampoco a él le importaría. Entonces fue una salida alterna. Yo creo que está poniendo la llaga sobre un tema que hay que actualizar. Yo creo que es muy importante, pero no creo que a nadie le importe. Yo no creo que al presidente de la República le interese mucho lo que pasa en el Congreso, su fortaleza. Al presidente le importaba que costara menos. Fuera de eso, los detalles de su operación interna, su eficacia, yo creo que no le interesa mucho. Entonces, desafortunadamente, yo creo que el Congreso es una de las instituciones, es la institución central de la democracia mexicana. Una de las razones por las cuales nuestro pluralismo en los últimos 25 años no ha dado los resultados que esperábamos en buena medida es por
la omisión del Congreso. Uno de los problemas por los cuales la corrupción se detonó a los niveles que se detonó es porque el Congreso no hizo lo que debía hacer en su momento. Una de las razones por las cuales el gasto público del gobierno no ha sido eficaz ha sido por la falta del Congreso. Entonces, esa institución es central para la calidad de nuestra democracia y se le presta muy poca atención. Correcto. Y antes de ir a la pausa, regreso con usted su punto de vista, diputado. Yo creo que Luis Carlos tiene razón. Hay un déficit democrático en el Congreso y yo diría, como lo dice María del Carmen, en los congresos del país. Lamentablemente, estos triunfos mayoritarios del pasado proceso electoral, en donde confluyeron elecciones locales, municipales y federales, arrastró a muchos compañeros en la idea de que se puede hacer una revolución desde la Cámara de Diputados, desde los congresos locales, modificando la ley, tomando decisiones, rompiendo equilibrios, haciendo lo que ellos consideran que es necesario sin tomar en cuenta que violentan la ley, que rompen los equilibrios, no les interesa el Estado de Derecho y lo fundamental es cumplir un programa que pinta más como buenas intenciones, buenos deseos, pero que no hay manera de comprobar que estén resolviendo los grandes problemas del país. Totalmente, sí, son muchas cosas todavía con las que se tiene que trabajar al respecto. Así es, totalmente. Vamos a hacer entonces, si les parece, la primera pausa. Ya terminamos la primera media hora demasiado rápido. Hacemos esta pausa entonces y regresamos para seguir analizando este tema aquí en esta mesa de análisis y debate político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Vamos a retomar el tema que estábamos planteando antes de la pausa, pero voy ahora en esta segunda parte contigo, Mari Carmen. Empiezo del lado derecho. Te pregunto, ¿cuáles consideras que tienen que ser entonces estas reformas? ¿Cuáles son las que consideras indispensables y urgentes en este momento, a partir sobre todo de tu experiencia y tu punto de vista desde analista? Estamos acostumbrados a que si no somos productivos a través de reformas, el Congreso no funciona y creo que eso es un error. Me parece que aquí tendríamos, insisto, que aplicar las leyes que existen y tener un monitoreo y tener una glosa al informe de gobierno realmente enriquecida, que en algún punto del tiempo tuviera incluso consecuencias de solicitar información, de averiguar, investigar corrupción, de fincar responsabilidades en el caso de mal uso presupuestal. Yo creo que ahí, estaría un foco muy importante, incluso de legitimidad de los representantes populares. Yo aquí sí creo que pondría ese dedo en el renglón porque, claro, siempre va a estar la coyuntura, siempre va a estar las prioridades que marca el Ejecutivo Federal y ese es el peso que tiene la dinámica en los congresos, pero me parece que justo porque es el corazón de la democracia el Congreso, tendríamos que aspirar a, aunque sea a largo plazo, ir dando una exhaustividad en el uso de las facultades completas. Y retomaría algo que también se comentó aquí. Sí, la prioridad fue reducir el presupuesto legislativo. No obstante, no tenemos indicadores de resultados, no tenemos comprobación de en qué se están gastando el dinero. Creo que no solo es reduzcamos el uso de recursos públicos, sino también seamos más eficientes en el dinero que nos cobra por ejercer. Entonces, yo ahí sí creo que tanto diputados como Senado tendría que tener alguien, distintos actores, aunque fueran pocos, que llevaran estas causas de largo aliento. ¿Por qué? Porque al final los procesos justo, y vuelvo a tu pregunta inicial, de reforma, incluso ley orgánica, si se quiere plantear una reforma para mejorar el funcionamiento del Congreso, tendríamos que ver el estándar al que aspiramos como país. Y eso sería el primer punto, ¿no? O sea, de todos empezar por ese, ¿no? Ese sería el primer punto, claro. Y no solo decir
¿qué le tengo que mover para yo permanecer en los órganos directivos de las cámaras? Entonces, yo ahí sí creo que tendríamos que ver de qué manera sí se hace una reforma a la ley orgánica, si realmente la quieren hacer. Mi impresión es que realmente no quieren justo tomar ese debate, como lo mencionaba también Luis Carlos. Pero tendríamos, o sea, no quitar el dedo del renglón aspiracional en la cuestión de Estado democrático de derecho. Yo creo que no tendremos un Estado ni combatiremos a la corrupción si no hay información. Tampoco vamos a combatir la corrupción si no tenemos un sistema nacional anticorrupción perfectamente conformado. Y hay una serie de designaciones, y eso es parte de la agenda parlamentaria que está pendiente, ¿no? Y que creo que sí tendrían que valorar qué perfiles y en qué momento hacen nombramientos de magistrados anticorrupción, del mismo fiscal, en fin, o sea, completar el aparato de los distintos sistemas, que es una exigencia pública de combatir la corrupción, pero el Congreso no está respondiendo ante ello. Entonces, sí me parece que tendríamos que remontarnos a esos pendientes también en materia de designaciones, a esos pendientes de comprobación de uso presupuestal, a ese pendiente del, sí, si quieren realmente, y Muñoz Ledo en ese sentido ha sido también claro, de que busca y tiene propuesta tanto de reforma de ley orgánica, porque lo refirió al inicio justo del primer año legislativo, y también hablar de una reforma del Estado. El Estado no se reforma de una vez y para siempre, al final responde de acuerdo a la sociedad en la que está instalado. Entonces, ahí depende qué tan característico y representativo será las reformas que busque plantear, en este caso, los grupos mayoritarios de gobierno. Entonces, sí me parece que ahí es donde podemos y tendríamos que medir si es de largo aliento o es en la toma de decisiones básica para que el titular del Ejecutivo pueda operar y pueda gobernar. No obstante, sí me parece que hay temas abiertos, incluso del ejercicio de las leyes que ya están, como el nuevo sistema de justicia penal. O sea, estamos ante un también... Híjole, ese es otro tema. Es otro tema, pero está el populismo punitivo que no acaba y queremos seguir ampliando un listado de penas, ¿no? Y me parece que tendríamos que ver hacia atrás, o sea, ¿por qué no está funcionando las responsabilidades, insisto, de funcionarios públicos? ¿Por qué no está funcionando el combate a la corrupción? Ni siquiera el sistema de fiscalización está completo y está interactuando. Entonces, me parece que hay un déficit de resultados en general públicos, y pues es ahí donde yo abriría el debate hacia lo que se tiene que encargar las cámaras en este periodo ordinario. Abramos entonces ese debate. Me parece que además es una de las principales demandas de la sociedad actualmente, sobre todo tantos errores en el lenguaje, tantas carencias que existe sobre justicia, precisamente el sistema de justicia penal. Entonces, ¿cómo reformar y cómo arreglar ese eslabón que está perdido, ¿no? Ahora desde hace muchos años históricamente en nuestro país, ese punto tan importante que nos tiene en una condición de alguna manera no solo de riesgo, sino de incapacidad para resolver situaciones que yo digo, no sé cómo lo ven ustedes, que están fuera de control actualmente, y lo vemos en Coatzacoalcos, lo vemos en diferentes lugares, en Michoacán, en Guerrero, en fin. ¿Cómo resolver entonces, a partir de lo que plantea Mari Carmen, Luis Carlos, esta situación? El tema de la justicia y la inseguridad. Así es. Bueno, pues esa es la pregunta central de la modernidad de este país. El construir un país con imperio de la ley, que significa un sistema de justicia que funcione y que significa un Estado capaz de dar seguridad. Y con uno de los temas pendientes que además no se han resuelto, siguen estando pendientes. ¿Hace cuánto está pendiente ese tema? Yo creo que ha sido histórico. ¿Sí? O sea, realmente el ejercicio de la impartición de justicia es, claro, es todo un tema aparte, pero creo que la obligación, incluso hace un par de semanas se realizó un foro que vinculaba justo los temas de Parlamento abierto y justicia abierta.
¿Por qué? Porque al final no nos olvidemos que el legislativo está facultado para revisar todo lo que se realiza en materias de políticas públicas y es responsable de realizar designaciones que corren a través de magistrados, en fin, o sea, de funcionarios, altos funcionarios de aduanas, de fiscales. Creo que sí hay una corresponsabilidad y no tendríamos que ver el funcionamiento judicial por un carril diferente, porque insisto, o sea, el legislativo es el observador y es el que revisa, el que presenta, el que llama cuentas a cualquier servidor público y el que valora justo las políticas públicas. Entonces, sí hay una falta de toma de decisiones y ahí lo vinculo, insisto, con no solo es reducir el uso de presupuestos, sino qué resultados están teniendo con los 3 centavos que nos quedamos. O sea, qué resultados en materia de impartición de justicia, de generar seguridad, de buscar el piso y la seguridad hacia mujeres, en fin, hay todo periodistas, medios de comunicación, hay toda una deuda en materia de seguridad y ya estamos, y justo lo refería porque está como parte de la agenda legislativa, abrir el catálogo de penas, ¿no? En el caso del Senado. Entonces, sí me parece que, insisto, tenemos que regresar a no solo ver reformar y reformar y reformar leyes, ampliar y ampliar penas, si los recursos que estamos ejerciendo no están bien aplicados, no tiene una correlación con los resultados que estamos teniendo como país. Y creo que ahí es donde está justo el foco, pues. Correcto, su punto de vista, diputado. Yo creo que el país tiene un problema y una enorme dificultad que no va a ser fácil resolver. Los que ganaron la elección y tienen la responsabilidad de conducir el gobierno y la actividad pública y política, me da la impresión que no se prepararon para gobernar. Es esta parte de la inexperiencia que existe en esta Quizás generación. la inexperiencia están modificando y cambiando a un viejo régimen que criticaron y ofrecieron que lo iban a hacer a un lado para construir lo nuevo, pero finalmente lo nuevo no sabemos cómo lo quieren edificar y construir. Yo comentaba hace rato de cómo llegó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo. Llegó al 11:45 con un motociclista que en una caja, no estoy exagerando, Sí. en una caja llegó con 2 documentos, un oficio para firmar y finalmente se recibió un plan de desarrollo elaborado por Hacienda, que el exsecretario Ursúa lo relata, y el discurso político e ideológico que se elaboró en Palacio Nacional. Llegaron los 2 documentos con 2 tipos de letras diferentes. Al otro día Muñoz Ledo preguntó a Palacio Nacional cuál era el plan oficial, el plan que iba a ser discutido por la Cámara, y le dijeron que era el documento que llegaba de Los Pinos. Relato esto porque no hay una ruta con objetivos, con metas, con indicadores, con evaluación, con mecanismos que cada una de las áreas del gobierno pudieran ser escudriñadas, pudieran ser definidas las tareas que se tienen que elaborar. Creo que estamos dando tumbos, me da la impresión que van a ser 6 años perdidos porque no hay una ruta clara, firme de qué se quiere, qué se pretende lograr, con qué mecanismos se quiere lograr las grandes cosas. La gran dificultad que tenemos ahorita en el país, desde mi punto de vista, es la confianza. El gobierno está perdiendo la confianza de la sociedad, de los ciudadanos, y a pesar de las calificaciones en la evaluación con que se califica al presidente, no hay claridad de a dónde se quiere ir, Claro. qué se quiere resolver.
Y esa es una dificultad que no creo que vaya a ser fácil resolver. Luis Carlos, más allá de lo que ha sucedido o lo que ha dejado de suceder, es inadmisible, tendría que ser inadmisible. Quiero escuchar tu punto de vista acerca de lo que puede suceder si no se hace nada en estos 5 años que sucede. Bueno, en el tema de procuración de justicia, Ajá. yo creo que va a haber un estancamiento en el país, simplemente porque para este gobierno eso no es una prioridad. Pero tendría que serlo porque es la prioridad por la que la gente votó por este nuevo gobierno. No lo es, no lo es. Si vemos el proyecto de presupuesto... Pero ¿cómo evadir entonces ese tema dadas las circunstancias actuales? Se requiere invertir en el sistema penitenciario. Bueno, se van a abrir 2 penitenciarías, 2 cárceles en el Estado de México. No creo que sea se requiere suficiente. revisar todo el funcionamiento, la corrupción, los derechos humanos de todo el país. Se requiere que la Fiscalía General de la República, que ya tiene autonomía en el papel, haya una reforma interna global, que simplemente esa reforma interna es de tal magnitud que requiere años y años de inversión política, inversión financiera. Se requiere retomar el sistema de justicia penal, la reforma de 2008, que ha ido caminando a cuentagotas y que está muy rezagada. Se requeriría en materia de seguridad retomar el tema del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, sobre lo cual se ha hecho muy poco. No, y están perdidas. Digamos que están abandonadas las De policías hecho, estatales y municipales en prácticamente cada estado de la En República. el tema de la Guardia Nacional, que es prioridad de esta administración, muchos empiezan a notar que en el proyecto de presupuesto que se está enviando ahora no queda claro si hay suficientes fondos para el despliegue y el tamaño de Guardia Nacional. Entonces, yo creo que este gobierno tiene una prioridad que es los programas sociales, que es mantener la estabilidad fiscal, que me parece muy positivo, y que es rescatar a Pemex, pero no ¿Y tiene... los programas sociales consideras esta parte positiva? Es decir, considero que no van a resolver el problema estructural de la pobreza. Totalmente. Que van a mantener satisfechos a segmentos de la población. Satisfechos y sobre todo incapaces a partir de estas ayudas de buscar trabajos o de ocuparse de una manera activa para fortalecer la economía del país, ¿no? Bueno, en el caso del programa de la tercera edad, creo que... O de los niños. Eso es aparte, yo creo que yo creo que ese es un acto de generosidad fe, social, claro. Pero los otros sí tengo yo serias dudas. Totalmente. Pero a lo que me refiero es que a tu pregunta de procuración de justicia, yo creo que en este sexenio se va a quedar estancado. Y me parece que es muy grave, porque a mí me parece que la paz se construye sobre todo cuando genera la percepción de que hay justicia. Y para el presidente López Obrador, su idea de justicia es dar dinero a los que menos tienen. Y eso es una concepción de compensación. Pero la justicia, que significa que si a tu hermana la violaron, dentro de 2 semanas el responsable va a estar en la cárcel y que no vas a sufrir discriminación y que no te van a extorsionar y que no te van a dar derecho de piso y que no... Todo eso me parece que este país va a decaer más, va a degradar más y desafortunadamente no va a haber avances en esa materia. Pues ante esas declaraciones, Luis Carlos, me parece de verdad desesperanzadora el futuro que tenemos, porque de alguna manera podremos estar contemplando una falta de Estado de Derecho a partir de estas carencias en materia de seguridad. María del Carmen, ¿qué opinas? Porque a mí me parece delicadísimo. El Estado de Derecho es indispensable, no solamente para la tranquilidad, la paz, para el avance en muchos tipos. Perdón, quiero hacer una acotación antes de que Mari Carmen hable. El exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, escribe hoy en un artículo en la prensa nacional en donde dice básicamente, señala lo que todo el mundo sabe, pero está hablando del gran problema de degradación y de que nuestro Estado de Derecho está hecho añicos. Y lo que él hace simplemente es toma datos del estudio del World Justice Project, que mide el Estado de Derecho en muchos países y que coloca a México en el lugar 115 de 130. Y lo que dice Ursúa, que fue parte de este gobierno hasta hace 2 meses, es que México está en el sótano. Y si tú vas a nivel estatal, porque esta medición es a nivel nacional, te das cuenta que las entidades del país están verdaderamente en una situación muy degradante. México está al nivel de Togo, que nadie sabe qué es Togo. Togo es un país en el Caribe, y solamente está peor que nosotros en América Latina en materia de Estado de Derecho. Nicaragua, creo que Honduras y algún otro país. Haití, quizás. Es muy grave, está roto. Y yo no veo que este gobierno vaya a invertir en esa materia.
va a invertir en su versión de justicia, que es darle dinero al que más lo necesita, en acabar con los privilegios de las élites, y ese es el simbolismo que López Obrador cree que significa hacer justicia, pero yo creo que la justicia es mucho más profunda que eso. Completamente. ¿Qué opinas, Marca? Pues sí tenemos grandes retos por utilizar eufemismos, porque no solo es lo que han comentado en la situación en la que estamos, sino también hay que poner ojo en la propuesta presupuestal respecto al uso de recursos, pero también para instituciones educativas. O sea, hemos estado viendo los últimos meses que se ha reducido drásticamente los recursos para el Instituto Mora. O sea, hicieron incluso un oficio, ¿no? Donde se iban a reducir los recursos para asociaciones civiles, cuando las asociaciones civiles es el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, el Instituto Mora, no, el CIDE. Entonces, lo traigo a colación porque justo lo que estamos observando es, no solo hay un uso a través de programas sociales de los recursos, sino también estamos observando el debilitamiento institucional por la falta de capacitación, por la falta de herramientas para que una Guardia Nacional, ya que lo crearon de manera legislativa, exista y funcione como deba ser. Hay problemas incluso dentro de migrar las fuerzas de seguridad a Guardia Nacional de los mismos servidores públicos. En fin, yo creo que estamos haciendo agua y estamos observando que se hace agua por varias aristas. Y me parece que ahí, y por eso refiero y subrayo el área de oportunidad que tiene en este caso la Cámara de Diputados y la inteligencia pública que estamos observando, justo el ejercicio del quehacer cotidiano del gobierno, de poder poner los puntos sobre las íes y decir de estos límites, pues no pasen, porque si no, no solo es el uso inmediato del recurso público para programas sociales que por supuesto se requieren en este país, pero también se está debilitando la parte institucional en colateral, y ese realmente es un gran problema. Y si le sumamos que se está también debilitando la parte educativa, la parte de académica, hay mucha migración que se está dando también justo de investigadores. Entonces, ¿por qué? Pues porque sus percepciones no son las mismas. E insisto, o sea, y vuelvo a lo que comentaba previamente de cómo estamos utilizando los recursos, estamos dándonos resultados, o sea, no solo es reducirlo per se y que eso sea benefactor público, sino en qué estamos generando de bienestar público. Y creo que ahí sí, pues ahorita estamos en posibilidad de revertir si algo no se quiere utilizar o necesitamos reforzar o repensar cómo queremos manejar el Estado o que se maneje, ¿no? Y justo con el cuidado de la articulación de los contrapesos a través de de los organismos autónomos, de la inteligencia pública, insisto, o sea, desde academia, desde sociedad civil, desde cualquier persona interesada en lo público que quiera contribuir. Y bueno, creo que de eso sí nos tendríamos que encargar ahorita, ¿no? Claro, pero a ver, para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿consideran que hace falta dinero o se está administrando mal el presupuesto entonces, a partir de todas estas carencias que faltan de temas, diputado? El presupuesto para este año ronda inicialmente 6.100.000.000.000 de pesos. El del año pasado fue de 5.600.000.000.000 de pesos, aunque el secretario Herrera dice que le van a faltar cerca de 200.000 pesos para completar el ingreso. Yo tengo la impresión que los datos están confirmados, hay un proceso de desaceleración, de estancamiento de la economía en México. Esta desaceleración va a ser impactada por una desaceleración global y la economía mexicana va a tener dificultades para responder a los requerimientos y a las necesidades del crecimiento y del desarrollo.
En la Cámara de Diputados vamos en los próximos días a discutir las partidas presupuestales, hacer los ajustes. En el caso del grupo parlamentario del PRD, creemos que el gobierno requiere una estrategia que permita reducir los impactos que va a tener la desaceleración económica nacional y global. Y requerimos convencer a la mayoría de que hay que gastar los recursos sobre la base de que haya objetivos y metas que alcanzar, Correcto. evaluación y garantizar, repito, capacidad de maniobra para enfrentar los Correcto. impactos de la desaceleración económica que se Correcto, pues son muchos temas todavía los que faltan por analizar. Ampliemos esta mesa para otros momentos porque es importante también, sobre todo en materias del tema económico. María del Carmen, muchísimas gracias. Diputado No, al Ortega, muchas contrario. gracias. Encantada, Luis Carlos gracias. Ugalde, Encantado, muchísimas Max. gracias por estar en esta mesa y sobre todo muchas gracias a usted por habernos visto. Lo espero mañana en punto a las 9 de la noche. Soy Maximiliano Espejel, hasta la próxima.